Una característica bastante evidente del metal europeo de las últimas décadas es que muchas bandas, sobre todo del norte y del este de Europa, han buscado sus raíces culturales en la música de la Edad Media y también en algunos estilos de la música clásica, como la ópera. Esto ha dado origen a estilos como el folk metal o el symphonic metal, donde muchas bandas utilizan instrumentos más clásicos como el violín o la flauta, o bien introducen voces femeninas con un cierto toque operístico, mezcladas a veces con voces más rasgadas masculinas. Aparte de los archiconocidos Nightwish, tenemos muchas bandas como los suizos LVT, o por ejemplo desde Bulgaria gente como Metal Wings. Todo esto nos puede llevar a pensar que la única manera de hacer este tipo de metal es recurrir a las raíces culturales de los pueblos del norte de Europa, como los vikingos o los celtas, pero evidentemente se pueden hacer muchas más cosas. Si pensamos en Asia, seguramente mucha gente, la primera banda en la que pensará es en la Wagaki Band. Pero ¿qué pasaría si os digo que aparte de la Wagaki Band, que también está muy bien, a lo mejor algún día hablaré de ella, hay una banda en la República Popular China que en mi opinión está muy por encima no solamente de la Wagaki Band, sino de todas estas bandas europeas. Esa banda se llama Mr. Ain y hoy voy a intentar explicaros un poco lo que hacen. No puedo entrar muy en detalle porque la música que hacen es bastante compleja y tienen ya una trayectoria bastante larga, pero sí me gustaría presentaros un poco por encima qué tipo de música son capaces de hacer para que si os gustan ese tipo de estilos, el folk metal, symphonic metal, yo creo que es segurísimo que os tienen que interesar. La banda es originaria de la ciudad china de Guangzhou, que los occidentales conocemos como Cantón, y por tanto su lengua propia es el cantonés. Aunque como os podéis imaginar, yo no hablo cantonés ni tampoco chino mandarín. En este vídeo iré haciendo algunas explicaciones, pero es posible que haya cosas que no pronuncie bien o que no sean correctas. Si veis alguna cosa que está mal, por supuesto, ponedlo en los comentarios sin ningún problema. Comenzaron su andadura en el 2008 con un disco cuyo título sería algo así como Al final del bosque, en el que ya empezaban a dar muestras de lo que eran capaces de hacer, pero aún la calidad de la grabación pues no era muy buena y ellos a fin de cuentas eran unos jovencitos que aún tenían que pulir su estilo. Su auténtico debut, en mi opinión, fue 5 años más tarde, en el 2013, cuando sacaron su segundo disco, cuyo título es algo así como La decadencia de la prosperidad. La canción más emblemática de este disco probablemente es la número 7, titulada El alma de la oscuridad, una canción que ellos saben ambientar muy bien, con un comienzo muy épico que está a la altura de cualquier banda europea. Fijaos qué melodía básica tan sencilla y cómo lo hacen progresar mezclando diferentes instrumentos, los teclados, la flauta, la guitarra, la voz, cómo juegan con las voces. Me parece una maravilla el ambiente que consiguen crear. Luego la canción va evolucionando, evidentemente no os la puedo poner toda, pero hay diferentes fragmentos, por ejemplo cuando la cantante le da ese toque lúgubre, con esa manera de cantar tan propia que tiene ella.
o le dan un toque neoclásico con la guitarra a mucha más velocidad. Qué maravilla, fijaos cómo todo encaja perfectamente y fijaos cómo, por ejemplo, la flauta encaja perfectamente con el resto de la banda. No es como a veces que ves en algunas bandas europeas que meten instrumentos medievales y cosas así, pero parece que están un poco como metidos con calzador o tienen que tener su propio fragmento en la canción porque no acaban de encajar con el metal moderno. Aquí todo es muy fluido, van cambiando las diferentes partes de la canción, cuando canta ella, cuando toca la guitarra, cuando suena la flauta, y todo parece muy natural. Y fijaos sobre todo la cantante Xiao Xiao, la manera de cantar que tiene, qué ambiente que crea, y no solamente su voz, sino la expresividad que tiene en el escenario es maravilloso. En cualquier caso, su despegue como banda no se produjo con este disco, sino con el siguiente, del 2015, que ya tiene, como veis, un título en inglés, After the End of the Valley, tras el final del valle. Y aquí aparece su canción más popular, más conocida, que es Las campanas del viento. Esta canción se ha hecho muy popular, es seguramente la más emblemática y conocida de la banda, pues que es relativamente sencilla en comparación con las otras, que son más complejas y tienen muchos cambios. Esta es más sencilla y tiene una melodía fácil de recordar, pero aunque este disco está muy bien y tiene buenas canciones, lo recomiendo mucho. La verdadera obra maestra vendría a continuación, cuando en el 2018 publicaron un mini LP titulado La heroína. La heroína en cuestión es Liang Hongyu, una mujer muy famosa en la tradición china, porque ella y su marido, que era general al servicio de la dinastía Song, lucharon en una famosa batalla contra los Jin que les estaban atacando y realizaron acciones muy heroicas. La canción principal del mini álbum está dedicada a ella y es la que da también título al disco. Como podéis comprobar en la puesta en escena, utilizan elementos de la ópera cantonesa, un tipo de arte característico de la zona de donde son ellos, y se ha convertido ya en un clásico en sus conciertos que aparezca este personaje, que narra la historia, etc. Es una canción completamente imprescindible de Mr. Ain. Una buena manera de apreciarla, aparte de las interpretaciones en vivo, con esta puesta en escena, es el videoclip oficial, con unas imágenes históricas también muy bonitas de ver. La canción es bastante compleja, no la voy a analizar en profundidad. Comienza con una introducción hablada en la que el personaje principal narra la historia, mientras en la pantalla aparecen los caracteres chinos explicándolo también, y de fondo suenan unos tambores para darle un tono más épico. Luego ya entra toda la banda y comienza la canción de una manera también muy épica. Luego, por supuesto, entra también la voz de la cantante con un tono muy épico. Y como os podéis imaginar, la canción evoluciona con un montón de cambios, parones, otra vez acelerar, etcétera, etcétera. Sería muy complejo entrar a analizarla, no lo puedo hacer en este vídeo. Aparte de que para entender bien sus canciones, lo lógico es introducirse en la letra,
Pero claro, si no conoces chino, pues no lo puedes hacer. Si os interesan las letras de Mr. Ain, os recomiendo este canal de aquí, donde un youtuber se ha dedicado a traducir algunas de sus canciones al español, también traduce otras canciones de otros artistas, y así podéis entender un poco algunas canciones, cosa que es bastante recomendable, porque las letras realmente también están muy trabajadas, no solamente la música, sino que las letras también tienen mucha poesía y valen realmente la pena. Vamos ahora con el resto del álbum. Aparte de una reedición de la canción que estáis viendo y que antes hemos comentado, del espíritu de la oscuridad o el espíritu de la noche, hay otras canciones originales. Una de ellas se traduciría más o menos como Amanecer helado y tiene un comienzo bastante cañero. Os pongo también un poco del estribillo con la cantante. Una cosa que podemos apreciar en esta canción y también en otras de Mr. Rain y que creo que está muy bien es cómo se mezclan la flauta en la guitarra, en los solos. Creo que crean un efecto muy bonito. Esto lo podemos ver también en otras canciones de la banda. Por ejemplo, aquí el efecto que consiguen creo que es brutal. Bien, vamos ya por la última canción de este mini álbum, que para mí es una de sus mejores canciones. Y el videoclip también es muy recomendable. Tanto la música como el videoclip son a la vez muy sencillos, pero al mismo tiempo muy elaborados y muy bien cuidados. Se titula La danza del otoño. La canción comienza con la cantante, en este caso tocando un instrumento tradicional llamado Wu Chen, y el flautista, y entre los dos dibujan la melodía básica sobre la que se teje toda la canción. A partir de aquí la canción va progresando con un montón de cambios, a veces con distorsión, a veces sin distorsión, a veces entran los teclados, la guitarra, dependiendo, la voz de diferentes maneras, todo muy elaborado, pero siempre de una manera muy sencilla, basándose siempre en la melodía principal. Y todo acompañado con esta chica vestida de rojo bailando, todo crea una atmósfera increíble y maravillosa. La canción sigue evolucionando en un crescendo que llega hasta la parte final, donde la voz y los instrumentos se combinan de una manera más potente. Bueno, creo que para hacerse una idea ya está bien. Yo en este vídeo no os puedo poner toda la canción, evidentemente,
dura 7 minutos y la manera correcta de hacerlo es sentarse tranquilamente un día que tengáis tiempo y estéis relajados y disfrutéis de cómo la canción va creando el ambiente poco a poco. No es una canción para escuchar deprisa, a trozos ni nada por el estilo, sino que lo ideal es incluso ver el videoclip y dejarse atrapar por esta auténtica obra de arte increíble que es tan sencilla pero que está tan bien hecha. Tras este mini álbum, en el 2020, Mr. M publica un nuevo disco titulado La caída de la dinastía Song. Evidentemente no lo puedo analizar en profundidad porque sería demasiado largo, pero siguen en su estilo de canciones épicas, muy trabajadas, muy complejas. Como muestra, os pongo la canción con la que comienza el disco, titulada Wu Mu. Y ya para acabar su discografía tenemos su último disco que publicaron en el 2024 y que viene también, como veis, con un título en inglés, A Thousand Dusts. Y qué mejor para poner este disco que la canción con la que sacaron un videoclip, Mu Yun Wu, que significa algo así como danza de nubes vespertina. Evidentemente la canción no se limita a este estribillo, tiene varias combinaciones de voces, una introducción acústica, etc. Supongo que a estas alturas del vídeo ya sabréis que Mr. M hace canciones bastante elaboradas y esto es solo una pequeñísima muestra, pero lógicamente tanto la canción como el disco esconden muchísimo más y para juzgarlo tendríais que escucharlo entero. Yo aquí solamente os pongo una pequeñísima muestra. Evidentemente, una banda con tanta calidad, pues poco a poco ha ido ganando seguidores y fama y desde hace un tiempo pues ya empiezan a tocar en sitios bastante grandes y de hecho una cosa que han hecho este último año, en 2025 precisamente, ha sido participar en el World of Siberia Festival, un festival que se hace en Rusia y bueno, podéis ver en estas imágenes que fue bastante espectacular, tuvieron muy buena acogida entre el público ruso. Es una lástima que aquí en Occidente aparentemente no tienen demasiado impacto. Yo desde luego creo que merecen muchísimo más, pero ya sabemos cómo va la cosa. Ya lo comenté cuando hablé de la Sichuanxi, que si vienes de China pues parece como que no tienes tanta facilidad para convencer al público occidental. Creo que es un error. Creo que China tiene mucho potencial. Pero bueno, yo os he intentado presentar hoy lo que hace esta banda. Espero que os haya gustado. Evidentemente no es una banda para todo el mundo, puede haber gente a la que este tipo de música le resulte demasiado complicada y tal, pero a las personas a las que les guste todo este tipo de estilos como el symphonic metal y el folk metal, y etcétera, estoy convencido de que tiene que gustarles segurísimo porque es una banda con una calidad impresionante. Vamos a ver qué hacen en el futuro, espero que sigan activos mucho tiempo y a ver con qué nos sorprenden más adelante y esperemos que en Occidente tengan más acogida y que algún día podamos verlos actuar por Europa.